Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast Hablemos de Negocios. El día de hoy tenemos un invitado súper especial desde la ciudad de Quito. Tenemos al abogado Marcos Ortiz. Él es abogado por la Universidad Central del Ecuador. También es maestrante en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, de España, con líneas de investigación en Derecho Constitucional y Derecho Societario. Miembro de colectivos de defensa de derechos humanos y abogado de libre ejercicio en el Estudio Jurídico Integral. Pucha, tremendo currículum, loco. Tremendo currículum, tremendo. Y como dicen por ahí, guambrito. Así que vamos a igual a dejar las redes de él acá abajo. Claro. Para que vayan y le vean, ¿no? Sí, porque por si acaso. Para que vean los servicios que él ofrece, digo. Sí. Claro. No, porque aparte muy buen profesional. Exacto. Sí, trabaja con nosotros algunos meses, muy buen profesional. Y con él vamos a estar tratando un tema súper importante que no se trata acá. Exacto. Que es el tema de... Que tampoco hemos sabido, ¿no? O sea, claro. Vos dices el mercado de valores y vos dices, chuta, eso allá los gringos, allá en Estados Unidos funciona, en Europa, pero aquí también ha habido. Claro, acá también hay, y bueno, claro, la gente hoy está muy interesada en el tema de invertir en bolsa y eso, pero lo hacen a través de forex, exacto, divisas, pero muy poca gente sabe que aquí en el Ecuador hay un mercado bursátil, la bolsa de valores. Vamos a ver si nosotros también, o sea, dentro de nuestras casas podemos invertir en la bolsa de valores si tenemos algún billete ahí guardadito que nosotros digamos que le meto al banco o me pongo, mucha gente dice me va a poner un negocio o un emprendimiento, pero vamos a preguntar a ver si nosotros podemos con ese billetito que nos sobra invertirlo en la bolsa y pues que eso se empiece a generar, ese dinero empiece a generar más dinero, ¿no? Claro, y si nos da el tiempo también fuera importante el hablar acerca de cómo las empresas pueden también llegar a cotizar en bolsa. Exacto. Cómo pueden hacerse públicas, que muy pocas acá lo hacen igual, me parece. Vamos a ver igual los beneficios, eso, ¿no? vamos a ver también, si muy pocas lo hacen, si hay bastantes que lo hacen, cómo funciona mismo el mercado de valores. Así que para esto vamos a darle la bienvenida a Marcos Ortiz. Mi hermano, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Realmente es un gusto poder compartir un poco respecto de este tema que, como bien mencionabas, no existe mayor tratamiento dentro de nuestro país, en la medida en que también teniendo como premisa que el mercado bursátil dentro del Ecuador es bastante reducido, ¿no? Para el año 2015 apenas teníamos registrados en Bolsa de Valores alrededor de unas 420 empresas. Hoy por hoy no ha crecido realmente mucho, en la medida en la que la economía igual del Ecuador es bastante pequeña en comparación con otros mercados más amplios. Entonces, bueno, comencemos a hablar igual del mercado de valores. Yo más bien lo que quería dejar sentado y dejar como mensaje es que primero, como persona natural, cualquier persona puede invertir en la bolsa de valores, y también como persona jurídica, cualquier compañía puede entrar dentro de la lógica de posicionarse en la bolsa de valores nacional, ¿no? Tanto en la bolsa de valores, que son las dos más importantes de Quito o la de Guayaquil. Bueno, comencemos con los antecedentes de la bolsa de valores a nivel mundial. Una de las primeras bolsas de valores que surgió por ahí del siglo XVI fue la bolsa de valores de Ámsterdam. Tienes una lógica de intercambio respecto de los productos, servicios, a través de lo que ya evolucionó posteriormente como títulos, valor, y a partir de eso, alrededor del mundo, en diferentes centros financieros, se han ido desarrollando poco a poco este mercado de valores, ¿no? Nosotros tenemos hoy por hoy las bolsas más importantes a nivel mundial, que la primera siempre va a ser la Bolsa de Valores de Nueva York, pero también hoy por hoy están tomando mucha relevancia, por ejemplo, Bolsa de Valores de Tokio, la de Londres, la de Hong Kong, que manejan un flujo de inversionistas, de inversores muy importante a nivel mundial. Recién tuvimos esto también de lo que pasó con Wall Street respecto de cómo se organizaron pequeños inversionistas para atacar y adentrarse un poco en la lógica de la oferta y la demanda para levantar un revuelo respecto de cómo funciona el mercado bursátil, y eso nos hace ver que al menos la tecnología nos está cambiando las dinámicas de cómo hacemos negocios y cómo entendemos la economía, ¿no? Ya, verás, para contextualizar un poco eso y traerlo un poco más a la realidad, al rato de las empresas que empiezan a cotizar en bolsa,
sería primero el preguntarse por qué cotizar en bolsa, ¿verdad? ¿Por qué las empresas pueden cotizar o para qué las empresas deberían cotizar en bolsa? Pues eso es una duda en la que mucha de la gente tiene, ¿no? Por lo general, la tradición que se tiene aquí o la cultura que se tiene aquí en el país es, ya tengo mi negocio, pero necesito ingresar capital para que sea para ponerme otra sucursal, para pues comprar alguna maquinaria o todo lo demás. Por lo general, o bien me ahorro o bien saco un crédito. Claro. Nunca se habla de, usted va a poner mi empresa para hacer una oferta pública y la gente pueda comprar las acciones de mi empresa, que ahí es cuando verdaderamente se obtiene ese capital que se necesita con nuevos inversionistas y de ahí sí pues podemos agrandar el negocio, pero para eso, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo una empresa puede llegar a eso? Claro, ahí la respuesta es la siguiente. Tenemos como fin cotizar en bolsa, precisamente lo que mencionabas, capitalizar a la empresa, solventar una necesidad de dinero, y por eso es que las empresas van y cotizan en bolsa ofreciendo diferentes tipos de títulos valor. Puedes tú tener, por ejemplo, acciones, que es lo más común y lo que la gente en realidad conoce, pero también puedes tener en el Ecuador bonos, que es un tiempo más reducido a un plazo específico de interés, y por eso se capitalizan más rápido a través de bonos. Eh, en realidad es una alternativa al financiamiento formal de las entidades del sector financiero privado, digamos bancos, cooperativas, que nos permiten tener capitalización en menor tiempo, a menor interés, y al fin y al cabo hacen mucho más dinámica la economía en cuanto a los consumidores, a los inversores y también a las mismas compañías. Pero también, por ejemplo, ya no se erradica únicamente como una forma de obtener financiamiento. Otra de las lógicas que hoy por hoy estamos teniendo a nivel mundial es el crowdfunding, y más bien este sí se ha planteado como una alternativa porque en realidad nos viene a dar más informalidad, pero también a la vez más flexibilidad para captar capital y nosotros poder tener un mejor rendimiento dentro de nuestra compañía, ¿no? En el Ecuador, lamentablemente, sí tenemos un proceso un poco más complicado para cotizar en bolsa. Lo que yo les mencionaba, para que una compañía cotice en bolsa hoy por hoy, sí lo puede hacer, pero debe pasar primero a través de todo el sistema que engloba, y eso serán las partes relacionadas en esta lógica de cotización en bolsa, que primero es la casa de valores, que es el intermediario para poder nosotros ir a la bolsa de valores y realmente cotizar. En la casa de valores, la compañía, eso también, teniendo en cuenta la compañía. Por ejemplo, nosotros en algún momento, en el 2020, tuvimos la implementación de la sociedad por acciones simplificadas, que es muy versátil para hacer negocios, pero que hoy por hoy no puede cotizar en bolsa y tampoco puede realizar temas de seguros. Y este primer elemento que les menciono es clave para decir, por ejemplo, cómo yo a largo plazo, si ya tengo una SAS fuerte y quiero tener esa retroalimentación a través de cotización en bolsa, debo transformarme, ¿no? La cotización en bolsa por lo general debe estar sujeta a compañías, digamos, limitadas o sociedades anónimas. Entonces, estos dos tipos de compañías pasan a la casa de valores, se verifica que te cumplan los requisitos en cuanto a capital mínimo y también el funcionamiento que en el tiempo para poder garantizar a la sociedad que va a ser los posibles inversores una sostenibilidad en el tiempo. Posteriormente se mencionan cuáles son las acciones que se van a poner en el mercado en base a esta valoración que hace la compañía. Se va a la bolsa de valores en específico que sea más que todo del territorio. Como les mencionaba, hay dos bolsas de valores principales: la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil, que dicho sea de paso, la Bolsa de Valores de Guayaquil es mucho más antigua, y de hecho esto se remonta a 1936, donde se tuvo un funcionamiento bastante, digamos, breve de esa Bolsa de Valores, pero que en el año 69 ya se fortaleció con la conformación de la Bolsa de Valores de Guayaquil y la Bolsa de Valores de Quito, y posteriormente de la calificación de la Bolsa de Valores específica, nosotros ya podemos ofertar en el mercado
tanto acciones o cuanto bonos, que son las dos formas más utilizadas, y a partir de eso la sociedad en general, personas naturales o jurídicas, puede adquirir, inclusive el sector público o sector privado. Oye, ¿y por qué hay dos bolsas de valores en el país? ¿Por qué la de Guayaquil y la de Quito? ¿Así se maneja igual a nivel mundial o pasa solo acá? ¿Por qué hay esas dos bolsas de valores? Por lo general, las bolsas de valores responden a los centros financieros, ¿no? En Estados Unidos sí hay bolsas de valores en diferentes estados, ellos, al ser un estado federado, pero siempre la más famosa que vas a tener es la de Nueva York, pero de ahí hay bolsas de valores en cada estado. Otra cosa es que, por ejemplo, se centre más la inversión en la bolsa de valores de Nueva York. Aquí en Quito igual se ha tenido el establecimiento de la bolsa de valores de Quito fue más una lógica respecto de la capital del Ecuador, pero la que en sí engloba más movimiento financiero es la bolsa de valores de Guayaquil. Ahora, hay una pregunta. Ahorita, ponte, yo puedo sacar mi celular y entrar y poner bolsa de valores quito.com o bolsa de valores guayaquil.com, o cómo podemos hacer para que la gente pueda entrar o podamos revisar la bolsa de valores, dónde se revisa eso. Es fácil como una persona natural entrar a esa página, verlas, como es en la de Nueva York, ¿no? Uno ve a través de a través de un broker, pues ve las empresas que están cotizando y comprar. Acá es lo mismo, es diferente. ¿Cómo funciona, cómo es el manejo de eso aquí en el Ecuador? Aquí, por ejemplo, para que se entre a verificar cuál es el estado de la bolsa, sí, realmente tienen una página web cada una de las bolsas de valores, pero el problema es que no es tan amigable con el usuario, no tenemos esa, digamos, por ejemplo, la variabilidad de la valoración de acciones, eh, también no se compra directamente en la bolsa, sino a través de una casa de valores que es el intermediario, y en realidad la bolsa de valores es para que aglutinen a las empresas y las diferentes casas de valores existentes son a las que la persona natural o la persona jurídica puede acudir para decir, a ver, quiero acciones de la favorita, quiero acciones del Banco del Pichincha, y armes tu cartera de inversión y a partir de eso comprarlos, ¿no? Y también esta casa de valores, al ser intermediario, tiene una comisión respecto, digamos, si yo compro $500 de acciones de determinada compañía, eh, tiene un porcentaje considerable al momento de realizar esa transacción. Entonces, esa es la forma. No se ha tenido, digamos, hoy por hoy, como ya las plataformas y las apps de inversiones a nivel mundial, ustedes no deben ir a la casa de valores ni estar haciendo tanto papeleo para adquirir una acción, sino más bien directamente desde la aplicación se puede hacerlo. Pero aquí no sucede eso, es un mercado, digamos, más regulado, más formal, pero que te produce que la gente no invierte en la bolsa de valores. Es realmente muy poca la gente, primero por esta falta de versatilidad en el manejo de las acciones, la falta de información y más que todo esa falta de acercamiento, ¿no? Inclusive para las empresas también no resulta muy atractivo, porque como les mencionaba, como existe tan poca competencia, tan pocas empresas dentro del mercado de valores, no se logra lo que es talizarse, más bien las empresas que cotizan aquí son las grandes empresas, pese a que no está restringido para que las pequeñas y medianas empresas lo hagan, pero no resulta útil. Entonces, bien ese es el reto de la institucionalidad, poder fomentar que las empresas coticen en bolsa, pero que esa bolsa también sea una, una ayuda para el financiamiento. Y aquí no sucede eso. Y más bien también no se han adaptado plataformas tecnológicas. Podamos hoy por hoy, digamos, entrar en una app y decir, no, quiero estas acciones, quiero estos bonos y poder adquirirlos de manera rápida. Es un trámite un poco más complicado que eso. Bacán. Entonces, para ir cerrando, mejor dicho, vamos por partes. ¿Te parece si para ir cerrando el lado de empresas, no sé si nos puedes ayudar con información de cuál es el capital mínimo que debe tener una empresa para cotizar en bolsa y por ahí, pues breve, cuáles son los requisitos básicos o fundamentales sencillo, ¿no?, que una empresa necesitaría para poder cotizar en bolsa? Claro, bueno, capital mínimo en sí no existe, más que
todo hace referencia al estudio de factibilidad en el tiempo, que es uno de los requisitos que piden. De ahí la documentación de la empresa que hace alusión a los estatutos para que pueda cotizar realmente en bolsa, es decir, que tenga personalidad jurídica ligada a una compañía anónima o una compañía de responsabilidad limitada, los nombramientos, que tenga un patrimonio también, más que todo en cuanto al tiempo, una proyección de crecimiento y sostenibilidad para no poner en riesgo las inversiones. Pero eso va de acuerdo a cada uno de los nichos de mercado, ¿no? No es lo mismo, digamos, hacer un estudio de factibilidad respecto de una compañía que venda productos alimenticios a una compañía que venda productos farmacéuticos, por ejemplo. A partir de eso, se ingresan los documentos dentro de la casa de valores con la que se va a hacer la intermediación. La superintendencia también de compañías posteriormente revisa estos documentos y se emiten posteriormente las acciones. En la bolsa de valores ya se consta en el catastro y una vez culminado con ese proceso, que realmente sí tarda un tiempo considerable, más allá de unos 6 meses, se tiene una emisión ya de las acciones o bonos que haya tratado de la empresa dentro de esa lógica de sumarse a la bolsa de valores y a la emisión de títulos valor dentro de la bolsa de valores específica, sea Quito o Guayaquil. Ajá. Oye, entonces, cuando una empresa se hace pública, ya cotiza en bolsa, me imagino que la verdad se maneja de manera institucional, ¿no? Los que hacen las valoraciones son los bancos, o tal vez los bancos son los que adquieren algunas de las inversiones, más no se mueve no va al lado público. Eh, O sea, el tema es que como ya estás en bolsa de valores, cualquier persona puede invertir en tus acciones, porque eso también debes tener bastante cuidado con cuántas acciones emites, ¿no? Porque no vas a perder el control de tu compañía a- al momento de poner en cotización la mayoría de las acciones, ¿no? Por lo general. Pero ¿quién genera, o sea, quién pone ese valor? ¿La empresa? O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Cada acción de mi empresa va a costar $10. ¿O quién es el que pone ese valor? ¿La empresa o las entidades de control? En primera instancia, la compañía, por ejemplo, en sus estatutos consta el valor en numerario de una acción, ¿no es cierto? Ya. Ese va a ser el valor base con el que va a salir al mercado. Ahora la fluctuación y variabilidad respecto de eso va a ser en la lógica de aceptación de la compañía. Por ejemplo, una de las compañías que sí cotizan en bolsa aquí en el Ecuador, en la Bolsa de Valores de Quito, es la compañía La Favorita, ¿no? Ellos salieron al mercado con el valor en numerario de $1 por acción y va fluctuando alrededor del tiempo y el rendimiento que tenga dentro del mercado. La bolsa de valores en realidad ya es de libre mercado en sí. Nosotros ahí vamos a ver en cuanto a oferta y demanda cómo van a fluctuar la valoración de las acciones y en base, por ejemplo, a que cambie de directiva, a que la marca, no sé, sea adquirida por una transnacional, todas esas variables van a hacer que suba o baje la acción, ¿no? Pero en principio siempre comienza con lo que consta en estatutos, una valoración respecto del numerario, ¿no? Que por lo general suele ser $1 o lo que consta en los estatutos. Entonces ese es el punto de partida y de ahí sí ya a libre mercado puro y duro. Buenazo. Entonces podríamos decir que para compañías no es muy dable, o al momento no es muy bueno, se puede decir, Claro, el ponte, cotizar en claro, bolsa. yo me pongo a pensar y digo, a ver, nosotros salimos en bolsa, pero como no hay tal vez esa cultura, tal vez por falta de educación, o tal vez el tema de regulación, tema de autoridades, pues sacas y ¿quién te va a comprar? O sea, no hay algo, o sea, es como que poner la empresa a una oferta pública, sí, pero no hay ese público como que está esperando invertir en. Claro, claro, Entonces, claro. al final sacas y no sé si alguien te compre o no sé. Claro, porque de ahí de las compañías que por lo general se les ha visto en bolsa está Favorita, Ujú. está el Rosado,
¿Cuáles más? Yo he visto esas. Yo he visto esas igual, no sé Claro, cuál. igual dentro de la página de favorito, ¿cuál más están? Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil. Los bancos del Pichincha, de Guayaquil, ajá, que cotizan también en bolsa. De ahí sí existen emprendimientos, porque verás, desde el 2015 que se expidió el Código Orgánico Monetario y Financiero, salió el registro especial bursátil, que precisamente trataba de motivar a que la gente que tiene pequeñas y medianas empresas puedan cotizar en bolsa y puedan a partir de eso capitalizarse. Y ahí hubo una interesante introducción al mercado de la bolsa de valores de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Pero no tienen mayor rendimiento. O sea, la gente adquiere las acciones, las tienen y no es atractivo, por decirlo de alguna manera, ni para la compañía que cotizó en bolsa, ni para el inversionista. Porque tú como inversionista quieres a largo plazo al menos tener un rendimiento considerable, ¿no? Pero no sucede eso. No hay un crecimiento en las compañías. ¿Y a qué crees que se deba esto? ¿A la forma en que se maneja la bolsa acá? ¿O a las empresas? ¿O A al la educación mercado? también puede ser, ¿no? ¿A qué se debe que no haya ni para el un lado ni para el otro lado esa rentabilidad que esperan? Más que todo, verás, obedece a determinados factores, ¿no? El Ecuador en sí es una economía bastante pequeña y está bastante cerrada a un mundo globalizado, y eso nos impide que tengamos eh, un crecimiento respecto del aparato económico en general. Y esto se materializa ya en específico en el mercado de valores. Entonces, ese es el primer factor y ese es el factor determinante. Pero también hay otros factores, como por ejemplo que no se motiva a las compañías a tener direccionamiento, a crecer sosteniblemente, y las compañías que inician también no tienen planes de, digamos, en 5 años ya debo tener tanto capital, en 10 años debo ya entrar al mercado de valores. Entonces, no existe esa formalidad dentro del emprendimiento. Es lamentable que, por ejemplo, únicamente cuando, en líneas generales, solo cuando viene capital extranjero, existe esa línea de crecimiento exponencial a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso también nos afecta bastante. Y bueno, hoy por hoy la globalización ha hecho que, por ejemplo, las bolsas de valores locales pierdan inclusive mucho más posicionamiento, porque es mejor para los inversionistas a través de una aplicación comprar acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y a partir de eso generar rendimientos. Y es lamentable, ¿no? Que aquí no hayamos podido, más que todo, posicionar en su momento, que por ejemplo debió ser a mediados del siglo XX, en los años 70, donde sí existía una competencia que podría ser local y poder traspolarse a otros espacios, pero hoy por hoy ya es bastante complicado que podamos hacer eso. Más bien nos ha abierto al mundo que a través de una app podamos adquirir acciones, bonos en otros espacios territoriales, y eso se nos hace más atractivo como inversionistas e inclusive como mismas compañías que pueden ser las que adquieran estos tipos de valores. Claro. Y para las personas naturales, ¿cómo una persona natural, normal, común y corriente puede comprar acciones de la favorita, por ejemplo? ¿Nos dan la facilidad acá o existe la facilidad de poder comprar desde $10 como en una app que tú puedes ahorita coger, entrar y Claro. comprar $10 en Tesla, $10 en Apple, $10 en Microsoft, otros $5 en Facebook? ¿Se puede hacer de esa manera aquí en el país o desde cuánto tú puedes hacerlo y cuáles serían los brokers más confiables, por decirlo de alguna manera, para poder Conocidos. realizar una inversión en la bolsa de valores? Ya. Límite mínimo respecto de la adquisición de títulos valor no existe, ¿no? Podemos comprar desde lo que nosotros tengamos, pero eso sí, siempre considerando que como no es una relación directa con la bolsa de valores y no se pasa por una casa de valores, siempre va a haber esa comisión. Es decir, si yo invierto, no sé, $100, no es que estoy comprando $100 en acciones, sino más bien serían aproximadamente unos $88 para tenerlo como que en consideración. Entonces, ese también es un punto a considerar. Si bien también el usuario promedio puede adquirir esto en diferentes casas de valores,
eso es lo que nos da un poco más de certidumbre, ¿no? No es, por ejemplo, que existan casas de valores de mayor o menor confianza, sino ya como es una casa de valor, una casa de valores específica, ha cumplido con todos los requisitos de la superintendencia, tú puedes tranquilamente ir a la casa de valores que en realidad tú elijas y en base a eso adquirir las acciones. Y esa es cómo se ha manejado aquí en el sistema ecuatoriano para generar certidumbre en las personas que compran, ¿no? Que, por ejemplo, no es que el broker va a ser de mayor o menor confianza, sino todos tienen la misma calidad y más bien va en la lógica de cómo asesoran a sus clientes, porque ellos también están en la obligación no solo de funcionar como intermediarios, sino en asesorarte como persona natural para ver cuál es la mejor estrategia para comprar en tu portafolio de inversiones, ¿no? Pero esa perspectiva realmente sí se ha hecho un poco elitista en la medida en la que la información ha estado muy, muy escondida. Igual invertir en bolsa, al menos aquí dentro del Ecuador, más bien se ha proliferado en los medios tecnológicos antes de que poder acudir a la casa de valores, y eso es lo que nos dificultaba. Más bien por la pandemia tengo entendido que ya se puede, digamos, plantear una reunión virtual con un broker y decirle yo quiero tanto, y la casa de valores me ayuda con el trámite para adquirir las acciones y posteriormente me emiten las acciones y está a mi nombre y consta dentro del sistema financiero y del sistema de compañías, ¿no? Entonces ahí constaría como accionista. Hay una nueva forma también que se ha venido haciendo aquí en el país y lo han hecho, y aquí le han hecho aplicaciones y todo, pero son fondos. Claro. Ya no son casas de valores, no entiendo muy bien cómo se maneja, pero según yo entiendo, no compras directamente la acción a la empresa, ni siquiera estás entrando al tema de la bolsa de valores, sino más bien estás invirtiendo en un fondo que tiene a su poder varias acciones de compañías, ¿no es cierto? Y más o menos ahí se maneja la dinámica. No sé si son fiduciarias, fondos de fiduciarias. ¿Cómo se maneja esta nueva tendencia? ¿Y es dable invertir en esto? Ya, el manejo de fondos y tema de patrimonio fiduciario o las estructuras fiduciarias mercantiles es totalmente dable. Existe también, son sociedades anónimas, es decir, son un tipo de compañías que dan precisamente estos servicios de intermediación financiera de nuevo, y tú puedes, en base a los productos que te ofertan, invertir. Eh, Eso es lo bueno, por ejemplo, es lo positivo, ¿no? Que es algo formal, está ligado a la superintendencia de compañías en cuanto al control, y todo esto nos ayuda a tener certidumbre una vez más respecto de la acción que yo estoy haciendo como usuario. De ahí, dependiendo de cómo manejes, realmente esta es una lógica de educación financiera. Por ejemplo, los fondos de inversiones tendrán una rentabilidad mayor, pero también existe un mayor riesgo. En cambio, digamos, los patrimonios fiduciarios, que por ejemplo son normalmente utilizados para proyectos inmobiliarios, para proyectos mucho más grandes y tratan de precisamente tener una capitalización mayor para también dar sus frutos, tienen una duración más amplia, pero menor riesgo. Entonces, siempre es más que todo tener esta educación financiera para ver qué me conviene y qué quiero a largo o mediano plazo o corto plazo obtener. En las casas de valores igual, te van a ofertar acciones que es un menor riesgo, pero es a largo plazo, o bonos que en cambio tienes mayor riesgo, pero también tienes un corto plazo y mayor tema de rendimiento. Ahí el rendimiento puede ser, digamos, de 8% en 6 meses o de 9% en un año, lo cual es más considerable que una acción que recién en unos 10 años tienes un rendimiento considerable. Lo que sí me parece una herramienta súper buena para mencionarlo es dentro de la Bolsa de Valores de Quito tenemos un simulador donde tú puedes elegir el tipo de compañía, el año en el que adquiriste la acción hasta la presente fecha y podrías ver cuál hubiera sido tu rendimiento. No sé si hubieras invertido en el 2005 de $1,000 en la compañía la favorita. Entonces ahí tú más o menos vas teniendo una idea clara de cómo funciona el mercado de valores. Ahora ponte, yo veo y es lo que pienso, ¿no? O sea, esto se debería comunicar de una manera mejor para que la gente, como comenté al principio,
mucha gente a veces se saca un préstamo primero como empresa, saca un préstamo para adquirir alguna nueva maquinaria, para crecer el negocio, habiendo este tipo de chances, ¿no? De poder cotizar en el mercado de valores y de ahí sí jalar fondos. Y por el lado de una persona que también, pues quiere invertir. Claro, quiere invertir, y sobre todo alguien que, por lo general, no, a veces un empleado, ya sea público o privado, bueno, en el lado más privado, llegan sus décimos, llegan sus utilidades, y muchas de las veces dice, chuta, ¿qué me pongo? A veces llega un amigo y le dice, oye, ve, pongámonos de este negocio, vos mete tanta plata, y al final también es como un riesgo ponerle plata en algún negocio que no conoces, a pues coger y ponerle ese mismo dinero en qué sé yo, en corporación favorita. Claro. Yo creo que, bueno, vamos a meter un poquito de leña al fuego, pero creo yo, no sé qué piensen ustedes, que eso también tiene bastante culpa la banca, que al final es la que nos termina regulando todo y la que no permite que estas otras opciones se conozcan. Porque claro, ahorita el aliado estratégico del emprendedor o del empresario siempre va a ser el banco, ¿no? Entonces te tienen ahí, que te dan el préstamo, después te renuevan el préstamo y claro, te puedo dar un poco más, pero te tienen siempre ligado. Y por eso pues todos, absolutamente todos, desde hace varios años atrás hasta la fecha, entendemos que para poder hacer algo tenemos que hacer un crédito. Y de la misma manera con las personas, cuando les llegan las utilidades o cuando por ahí venden un terreno o tienen un dinero interesante o están fuera del país también y les mandan a sus familiares, lo que nos promociona la banca es plazo fijo. Claro. Es decir, invierte en plazo fijo, pon aquí, yo te pago al tanto por ciento anual, etcétera, etcétera. Entonces veo yo y creo, y en el tiempo que he venido analizando este tema, creo que la banca es la principal, bueno, no sé si la principal, pero uno de los principales culpables de que el mercado de valores no crezca en el país, ¿no? Porque si el mercado crece, lógicamente el negocio para ellos va a bajar. Que no sé si estoy bien, piensan lo mismo. Como que es la competencia, dices vos. Claro, es la competencia. Y por eso el crowdfunding aquí en el país también no está todavía del todo liberado. Porque igual viene siendo una competencia. Yo también creo que es un tema ya de educación, ¿no? Que nunca, como nunca se vio a alguien cercano, por lo menos decir, sabes que yo estoy invirtiendo en la bolsa. Ahora es mucho más frecuente ver a las personas que dicen, sabes que yo estoy invirtiendo en la bolsa de valores, pero claro, hacen trading, pues como decía Marcos, a través de las plataformas digitales, en la bolsa de valores en Nueva York, en la de Tokio, invirtiendo también, comprando el tema de las divisas y todo lo demás. Pero pues yo pienso que es una falta de cultura y de educación el no poder, en este caso, ver a alguien que, sabes que yo compré acciones acá en la favorita, sabes que yo soy inversor, yo invierto pues en el mercado de valores sí, sobre todo en empresas de aquí locales, y pues me va bien. O sea, yo también veo que puede ser por ese lado, que no hay el tema de educación al rato de invertir. Y claro, como vos dices, siempre nos han dicho que si vos tienes plata, puta, lo comete a plazo fijo, porque esa nota pues te va a dar rentabilidad, o métele a un negocio con un pana, o simplemente pues te gastas, ¿no? O compras un terreno, claro, compras un carro. No, sí, pero yo creo que la falta de educación también va por el lado ese, de que no se ha comunicado. Claro. Entonces no se sabe, ¿no? Porque ponte, el tema de fiduciarias lo manejan las grandes empresas. Uribe Schwarzkopf, por ejemplo, para sacar sus construcciones lo hace. Ellos se financian a través de este tipo de cosas, pero eso nunca llega al oído de la persona común. Es difícil que nosotros sepamos, ni siquiera sabemos cómo entrar a esa fiduciaria, ¿me cachas? Ahora, claro, pero ponte también, ahí va el tema de, ¿cómo se podría decir? A veces también el tema de Hollywood y las películas, ponte solo el tema de Lobo de Wall Street, te dice eso, ¿no? O sea, pues, hay una carrera para estudiar y por lo menos saber cómo invertir. Allá en Estados Unidos, no sé si estoy hablando bien o mal, pero ya hasta en las películas se ve que los manes cogen y llaman a la gente para que la gente invierta. Exacto, pero yo creo que eso no pasa aquí por eso mismo,
porque a la banca al final no le interesa, creo yo. No sé qué piensas vos, Marcos. Sí, concuerdo en varios puntos, en la medida en la que, por ejemplo, el sistema bancario eh, no quiere ceder esos espacios de financiamiento, porque al fin y al cabo ese es su giro del negocio, ¿no? Y eso eh, no es solo un suceso que pasa en Ecuador, realmente ya es un suceso que pasa a nivel mundial. Los grandes bancos y las grandes corporaciones bancarias están hoy por hoy en una lógica de ver qué pasa a largo plazo. Por ejemplo, la aparición de las criptomonedas que nos permitirá en un futuro a mediano plazo realmente sustituir esta intermediación que tenían los bancos, porque todo está en blockchain, pone en grave riesgo a las grandes firmas, a JP Morgan, a los grandes bancos del mundo, ¿no? Y eso les preocupa, más aún en el Ecuador, como les mencionaba, sí, es una alternativa a la bolsa de valores, como también lo es el crowdfunding, para nosotros obtener capital a menos, como empresas, ¿no? Capital a menos interés o inclusive a nulo interés, dependiendo de la forma en la que utilices estas alternativas a las entidades financieras tradicionales, y eso sí nos ponen un jaque al sistema bancario. Por eso es que ellos también están tratando de adaptarse. Las mismas compañías, por ejemplo, de crédito, de prestación de servicios financieros, ya están comenzando a decir, no, aquí sí vamos a aceptar Bitcoin y también por ahí Ether y nos vamos a actualizar. Pero es para que ellos no pierdan, ¿no? esta intermediación, porque al fin y al cabo lo que termina haciendo el banco o el sistema bancario es un intermediador. Si nosotros estamos desarrollando hoy por hoy precisamente una conexión directa entre usuario y usuario a través de precisamente criptomonedas y utilizar el sistema blockchain, eh, se pone en grave riesgo su negocio, ¿no? Y esto sí nos va a afectar. Y afecta a la bolsa de valores porque no existe realmente una planificación tampoco de la bolsa de valores de Quito o de Guayaquil para crecer exponencialmente, para, digamos, atraer a nuevas fuentes de financiamiento y desde la perspectiva también de políticas de Estado y también de políticas de gobierno, no tenemos esa... por decirlo menos, esas intenciones de decir, a ver, el Ecuador es un país atractivo para invertir, porque somos un mercado sumamente pequeño. En realidad no tenemos mayor grado de atractivo para que grandes empresas vengan a nuestro país. eh, y bueno, a largo plazo sería como un espacio para el desarrollo más bien de las empresas nacionales, que es lo deseable, ¿no? Una de las expectativas que se tiene es que crezca. Por ejemplo, la Favorita sí ha crecido bastante e inclusive ellos han impedido que empresas como Walmart o Falabella, que viene que hay en Perú, en Chile, en Argentina, entren al Ecuador y conjuntamente con el Grupo El Rosado, y ellos, al menos la Favorita, se ha expandido a Panamá y todo, y es ecuatoriana, ¿no? Lo que nos debería también a nosotros dar una visión de que las empresas ecuatorianas también pueden llegar a ser transnacionales. El Banco de Pichincha también se ha expandido al Perú, tiene también una lógica de expansión a Europa a través de España. Entonces, pero no existe esa retroalimentación con la ciudadanía. Creo que a las empresas ecuatorianas les hace falta ver, no es suficiente que ellos crezcan de manera individual, sino que deben también ver cómo otros nichos de negocio, cómo se fomentan otras lógicas de mercado modernas, porque si no, nos estamos quedando realmente como país y como sociedad dentro de alternativas únicamente como créditos bancarios o créditos a cooperativas, y eso no es lo deseable. El mundo ya no funciona así y más bien adaptarnos a eso va a ser lo duro en los próximos años. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué les parece si para ir cerrando este podcast, nosotros tenemos una dinámica, Marcos, de que al final damos nuestra conclusión con el qué sí y el qué no? ¿Qué sí nos parece de lo que está haciendo y qué no nos parece y cómo podríamos mejorar el tema? Así que cada uno de nosotros vamos a dar nuestro qué sí y nuestro qué no, y en base a eso pues vamos dando las conclusiones de este tema bastante interesante,
sumamente poco conocido y que a la verdad eso yo creo que juega un papel súper importante en el desarrollo de las empresas y de la economía y el mercado como tal, ¿no? Empiezas vos. Ya, para mí el que sí es el tema de que por lo menos ya hay este acercamiento para una persona, o hay esa facilidad para que una persona pueda invertir en las empresas aquí en Ecuador. O sea, por lo menos existe ya. Y como dice Marcos, ahora ya, bueno, por el tema de la pandemia, ahora ya por lo menos puedes conectarte hasta por Zoom. Porque si me imagino que antes pues, te tocaba ir a las oficinas de los manes a pedirles encima más que puedas invertir. Entonces, si algo se ha sacado de esta pandemia es que por lo menos ya la tecnología algo ha ayudado a que las personas puedan hacer este tipo de acercamiento con los brokers para que puedan comprar. Eso para mí es un que sí, o sea, algo rescatable. Y para mí un que no, pues el tema de la falta de comunicación. Puede ser ya a través del Estado, conjugado ya también, como vos dices, el tema de la banca y también los medios de comunicación, que a la final pues puede que salga una empresa al tema público y nadie se entera. Claro, nadie sabe. Nadie sabe, entonces por algo será, pero o sea, hay esa falta de comunicación y esa falta de educación también, ¿no? Claro. Nunca nos enseñaron a que hay una alternativa más aparte del banco, aparte de emprender, porque, o sea, no es tan malo emprender, pero si puedo comprar, puedo ser parte de un pedacito, como puedo ser dueño de un pedacito de la favorita. Está bien pues también. Genial, ¿no? Claro, está muy bien. Entonces, al final, o me arriesgo con un pana a invertir y sacar un emprendimiento, que ahora todos le llaman emprendimiento, o pues me voy y soy dueño de un 0.001% del Supermaxi, ponte. Claro. Es que a la verdad lo que sí nos enseñaron es una cultura de endeudamiento. Exacto. Y eso nos ha complicado también bastante la vida, ¿no? Porque literalmente el 90% de las personas, si no es más, pensamos que no puedes hacer algo si no te endeudas. Eso. ¿No es cierto? De hecho, no puedes comprarte aquí una cocina y la gente no entiende que no puedes comprarte ni siquiera una cocina de contado, viejo. Tienes que ir y endeudarte en el almacén. Y eso se aplica a todos lados. Marcos, ¿cuáles serían tus conclusiones? ¿Qué sí y qué no? Que sí, primero que al menos desmitificamos que una persona natural puede invertir en la bolsa de valores, eso es evidente y más bien debe socializarse, y que también cualquier pyme o grande empresa puede cotizar en bolsa, ¿no? Es lo rescatable. Y asimismo que la bolsa de valores de Quito y la bolsa de valores de Guayaquil trata así de ser un poco más amigable, pero las condiciones de nuestro país no le favorecen. Ahora, ¿qué no? Yo diría que la forma en la que se comercializan los títulos valor en Quito y en Guayaquil a través de las diferentes compañías que cotizan en bolsa siempre ha sido reducido. No existe una cultura financiera en la sociedad y eso nos cobra factura, ¿no? Como tú bien mencionabas, y algo que rescato mucho es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, lo que le llaman a la gente es a invertir o le dicen tendrá este rendimiento con este tipo de negocio, y aquí lo que nos mandan por mensaje, nos llaman es ya está aprobado su crédito, tiene $3,000 en el banco y tú dices, pero ni siquiera lo necesito y aparte no me quiero comprar un problema para estar pagando algo que no es dable, ¿no? Entonces, eso también sería hasta una cultura institucional, porque el problema radica las instituciones bancarias no están viendo a largo plazo, están viendo únicamente su beneficio a mediano y corto plazo, a través de que se pague los créditos que se sacan y por ahí que se invierta a plazo fijo. Eso no es negocio en sí, porque ellos no están socializando los beneficios que puede tener en sí, digamos, por ahí invertir en un proyecto grande inmobiliario,
a través de figuras como la fiducia mercantil o fiducias civiles. No te están socializando que hay acciones importantes que se han emitido en tal mes para que la sociedad comience a crecer, porque si todos crecemos de donde realmente funcionamos como sociedad, inclusive tiene impactos en otras aristas como la delincuencia, la inseguridad ciudadana y todo, y eso realmente no se logra comprender, sino tratan de sostener sus posiciones privilegiadas a lo largo del tiempo mediante estos mecanismos que más bien nos hacen daño y fracturan más a la sociedad. Y eso sí, es súper complicado. Y más aún, por ejemplo, si nos vamos a la emisión de fondos que tiene el Estado, que también es un tipo de título valor, eh, estamos complicadísimos porque eso es información top secret y a partir de eso, gente que en realidad está en esa línea son los únicos que se benefician. Entonces, bueno, esa sería la reflexión, mejorar como sociedad respecto, primero de cultura financiera, ¿no? Que eso no te dan en ningún lado, sino más bien ya tienes la información en el Internet que podrías tener una retroalimentación importante ahí, pero también en cultura corporativa y responsabilidad empresarial para tener un crecimiento sostenido y sostenible a lo largo del tiempo como sociedad. Totalmente de acuerdo. Mis conclusiones, mi que sí, es el... Comparto con ustedes la oportunidad o la chance que sí hay para todo tipo de personas de poder invertir en las empresas. También la necesidad de que nosotros como personas también investiguemos un poco más, ¿no? Y descubramos que hay más opciones de las que por lo general nos presentan. Yo creo que eso es bien importante e invitamos a las personas para que hagan eso, como vos mismo decías, en vez de, qué sé yo, ahorita estamos justo en tiempo de utilidades que tal vez no van a ser tan buenas como Pero en años por lo anteriores, menos pero van hay. a ver. Entonces, en vez de que te vayas de compres la tele de 65 pulgadas y dejes lo que te dieron de utilidad para la entrada y te endeudes a 18 meses, veas la forma de poder invertir, ¿no? Ya sea en Claro. un fondo, ya sea en una fiduciaria, ya sea en acciones que, si bien es cierto, puede que esté amortizado de una u otra manera a 5 o 10 años, pero que al final del día te van a dar rentabilidad. Entonces, mi que sí es ese, hay la chance, debemos informarnos más. Y mi que no, mi conclusión negativa, si se puede decir, es el hecho de que da miedo y da pena que en el pleno siglo XXI el país siga totalmente monopolizado. Claro. Porque no sabemos, a la verdad no sabemos. Existen el tema de fiduciarias y no sabemos ni siquiera cómo acceder. Es un muy buen mecanismo para Ni financiar siquiera proyectos. qué es, ¿no? Y claro, la mayoría no sabe ni qué es. Entonces hay una monopolización bastante fuerte en el tema, no se comunican las cosas. Como vos decías, una empresa sale a bolsa, absolutamente nadie se entera. Entonces eso es lamentable y también nos hace ver que como país estamos a años luz de otros países, ¿no? Que todavía tengamos que ir a una oficina para poder comprar una acción. Es triste cuando yo desde aquí, desde la Tacunga, puedo comprar acciones de compañías de todo el mundo. Entonces, eso también es un tema bastante triste y preocupante porque eso al final del día termina afectando al mercado y al desarrollo de la economía. Y algo más también, pues siempre, al menos como profesionales y tal vez como un espíritu de emprendedor, se podría decir, hay que ver las desventajas como una ventaja personal, ¿no? Claro. O sea, años si estás estudiando en la universidad y sigues pensando que es bueno todavía ser administrador de empresas o médico, pues hay una carrera que tal vez sea corredor de bolsa que aquí no existe y puedes estudiar eso. O sea, si capaz ahorita no está bien, pues ¿por qué no ser el primero en ser un corredor de bolsa preparado? Pucha, y si no hay, ponte como dice Marcos, estas casas de valores pues que son pequeñas, pues ¿por qué no crearte con el conocimiento que puedes adquirir, crearte una casa de valores que sea buena, que tenga buenas plataformas? Y ahí está el negocio, pues, ñaño, al final del día. Al final del día por ahí va el asunto. Y ese también es el chiste, ¿no? De ver en esas desventajas la oportunidad de negocio. Si no existe, pues ¿por qué no puede ser el primero en? Claro. ¿Alguna otra cosa que acotar, Marcos? Pues bueno, más bien acercarse a este campo de hacer negocios. Como bien les mencionaba, la plataforma de la Bolsa de Valores de Quito tiene
esta facilidad de ver cuál sería el rendimiento de las acciones. Eso sería muy lúdico para las personas que estén interesadas en invertir en el país, porque ese dinero sí se queda en el país, al fin y al cabo. Y eso nos ayuda a crecer también un poco, ¿no? Y que la educación financiera debe ser, al menos dentro de estos momentos tan complicados, una prioridad para nosotros de aprender, y que dentro de nuestro sistema educativo, tanto primario, secundario y universitario, no tiene ningún rol, y es lamentable, ¿no? Ese tema de la educación enfocado inclusive al manejo de las finanzas personales, más aún de las finanzas respecto de ya negocios que tú puedas desarrollar y demás, es un tema trascendental y que nos falta mucho como sociedad para poder ya no estar primero endeudados, ver a largo plazo las consecuencias que tendrán nuestras acciones, y más allá de eso, crecer económicamente, tanto de forma individual cuanto de forma colectiva. Totalmente. Y bueno, en este tema nos queda un montón de cosas por hablar, Claro. ¿no? Hablar de las mismas casas de valores, cuáles sí, cuáles no, las fiduciarias, los fondos, que es súper importante, y también hablar del crowdfunding, ¿no? Que es una herramienta muy buena, una opción súper buena ahorita, al menos si estás emprendiendo. Así que, Marcos, te invitamos ya de paso para que en futuras capítulos de este podcast podamos seguir hablando acerca de estos Sí, detallar un poquito temas. más de estas ramitas que se van aparte del tema principal, ¿no? Ajá. Eso, y agradecerte por tu tiempo. Gracias. Este podcast se está grabando en Viernes Santo, que es feriado aquí, así que te agradezco. ¿Te bañaste o no te bañaste? No, porque nada. Sí. Me convertí en pescado ahora. Me hago pescado. Así que gracias por darte este tiempo en feriado de poder compartir con nosotros este excelente contenido, hermano. Un abrazo a la distancia en Quito. Éxitos. Vamos a estar dejando el link y compartiendo el link también de Integral Estudios, sí. para que si alguien necesita más asesoría sobre estos temas o sobre temas legales, ¿no? Sí, todo tipo de temas legales, igual en temas de emprendimiento, que dicho sea de paso nos ha ayudado bastante, pues contacten a Marcos, que es un excelente pues como dicen, profesional. No es saber, sino juntarse con los que saben. Exactamente. Entonces, totalmente. Gracias, Marcos. Gracias por tu tiempo. A la gente que está igual conectada y está viendo, pues les agradecemos por quedarse hasta el final. No se olviden de suscribirse acá al canal en YouTube, donde estén viendo, en Facebook. Síganos en Facebook, en Instagram. Estamos como JointBS. Y pues en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Y tus redes sociales? Sí, a mí me encuentran en Instagram como Roberto_Joint. A mí me encuentran como Ariel_Joint. Marcos, ¿cómo te encuentran en Instagram? En Instagram como marcos.ortiz.m. Perfecto. ¿Y en Facebook? En Facebook como Marcos Ortiz. Perfecto. Listo, hermano. Entonces, eso sería todo. Eso. Y en TikTok también sigan, ¿no? Igual vamos a estar subiendo pastillitas del podcast. Está complicada la situación, loco. No, mentira. Próximamente OnlyFans. ¿No? Asesorías legales por OnlyFans. Fuera bueno, ¿no? Eso ha sido todo en este capítulo. Un saludo igualmente desde Quito. Gracias, hermano. Gracias a todos. Esto fue un capítulo más de Hablemos de Negocios, y como siempre nos vemos la próxima semana. Bye.